manera súbita y sin síntomas premonitorios. Por supuesto, esto en los niños pequeños es bastante difícil porque no lo saben identificar, sobre todo al inicio. Pero cuando es recurrente, los niños con síncope realmente vasovagal o benigno, aún los pequeños empiezan a darse cuenta de los avisos, ¿no? Porque ese tipo de síncope siempre les avisa, siempre hay avisos. Y de hecho, una de las medidas que hacemos en la consulta es enseñarles a los niños a que identifiquen esos avisos para evitar o abortar el desmayo, ¿no? Entonces, habitualmente se les empieza a nublar la vista, o empiezan a sentir frillito, o empiezan a sudar las manos. Esos son síntomas premonitorios. El síncope que se presenta sin aviso y es súbito, también puede ser maligno. Cuando es precedido por taquicardia, es un síncope que tenemos que analizar con mucho cuidado. Ya no les quise, por cuestión de tiempo, mostrar otros videos de esta niña, pero cuando yo le pregunto, ¿qué sientes cuando te vas a desmayar? ¿Tú sientes que te vas a desmayar? Me dice, sí. ¿Qué es lo que sientes? Siento que mi corazón va a explotar, que se me va a salir y luego todo me da vueltas y me desmayo. Entonces, cuando un niño siente taquicardia asociado al síncope, puede ser una de estas enfermedades. Y mucho cuidado, siempre preguntar muerte súbita en la familia, algún antecedente de muerte súbita en la familia, ese paciente se tiene que estudiar de otra manera, ¿ok? En nuestro medio, una cosa que también me gusta recomendarles es que preguntemos el antecedente de la muerte súbita familiar varias veces, todas las que sean necesarias, porque el caso que les voy a mostrar de una niña con catecolaminérgica, 9 hermanitos habían tenido muerte súbita y se le había preguntado N veces a la mamá y había negado el antecedente. Bueno, entonces, de todas maneras, si uno de sus niños llega a su consulta por desmayo y nada de esto se cumple, de todas maneras hay que tomar al menos un electrocardiograma de 12 derivaciones. En lugares como nosotros, que nos dedicamos a estas enfermedades y a la investigación, pues clínica, pues les hacemos todo, ¿no? O sea, el niño que se desmaya requiere aquí electrocardiograma, prueba de esfuerzo, por supuesto, un análisis muy cuidadoso de la familia, interrogación y reinterrogación. Bueno, está muy iluminada. Este es el electrocardiograma con el que un cardiólogo pediatra en nuestro país dijo que el síncope de Amairani, que es el nombre de la niñita que ustedes vieron, era neurológico y por eso mandó a la pequeña con un neurólogo. Entonces, eso es muy preocupante, eso me preocupa muchísimo porque el QT es claramente largo. O sea, aquí no tenemos ni necesidad de utilizar la fórmula de Basset, ni de medir cuadritos, ni de hacer nada. A ojo de buen cubero, si yo veo aquí la R y aquí la otra R, esto supera la mitad del RR. Bastante. Entonces, esto era pues fácil de diagnóstico. Debería ser diagnóstico para un estudiante un buen estudiante de la carrera de medicina, pero si no, al menos para un buen pediatra. Pero no, nuestra colega cardióloga, que cuando me pasa eso no pregunto los nombres y casi quiero decir no me digan el nombre, pero la mandó a neurología. El neurólogo hizo un electroencefalograma, como es lo típico, y el electroencefalograma era normal. Entonces le inició un anticomicial y la niña se seguía desmayando. Regresa a la consulta de neurología y le agrega un segundo anticomicial previo un segundo electroencefalograma que también se reportó normal. Entonces, y le dijo a la madre, grabe los eventos, y por eso la madre grabó ese evento. Bueno, estos son los trazos que tomamos después nosotros acá, y bueno, el QT es claramente largo, nada más se los puse para demostrar que son diferentes todos sus trazos. Eso es un dato clínico bastante común en síndrome de QT largo. Estos dos entre ellos son diferentes y son diferentes con el primero, como pueden ver, por ejemplo, aquí la onda T es de base ancha, ¿ok? Con un QT largo también, pero muestra diferencias en la repolarización entre un electrocardiograma y otro, que puede ser durante el transcurso de un mismo día. Eso es un dato también que hay que tomar en cuenta cuando el QT está dudoso, sobre todo en casos donde el QT nos hace dudar un poquito, 460 y picos. Si la onda T muestra alguna normalidad y hay cambios de un latido a otro,
ahí hay una inestabilidad en la repolarización que hay que tomar en cuenta. Esto creo que ya me alucinan con la fórmula de Basset y con medir el QT, pero pues yo creo que no debemos de cansarnos en estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Recordar la velocidad a la que corre el papel del electrocardiógrafo, 25 milímetros por segundo, por lo cual cada cuadrito pequeño mide 0.04. Entonces, lo único que tenemos que hacer, esta fórmula es muy fácil, esta fórmula la conocen mis pasantes de servicio social. Entonces, y hacen cálculos bastante certeros, que por cierto nosotros no usamos, nunca nos guiamos de lo que miden las computadoras de los equipos de electrocardiograma. Entonces, pues medir cuadritos de la Q a la T y eso multiplicarlo por 0.04, con lo cual tenemos el QT medido, ¿ok? Y después medir en cuadritos de la R a la R, igual lo multiplicamos por 0.04, obtenemos su raíz cuadrada para tener el denominador. Nada más aquí, por aquí le puse ojo, bueno, en el artículo dice así casi ojo, en segundos, el denominador en segundos, ahí no le tenemos que quitar el punto, acá en milisegundos y con eso obtenemos el QT medido. Cualquier QT cercano a 460, sobre todo si supera los 460 se tiene que reevaluar. Y pues no estamos haciendo diagnóstico de esta enfermedad. Fíjense que cuando regresé en 2012, en el hospital no habíamos diagnosticado un solo caso de síndrome de QT largo. Y hasta diciembre del 2017 llevamos 78 niños con síndrome de QT largo. Es una enfermedad rara, pero no tanto. Nada más que pues muchos casitos se nos pasan. Y la otra cosa es que no los estamos diagnosticando en su lugar de origen. Vean, solamente de estos 78 pacientitos, solo el 2% fue referido por el diagnóstico de QT largo o habían identificado un QT prolongado en el electrocardiograma en su centro de referencia. Bueno, les pido una disculpa porque no encontré los trazos originales antes de enviar a publicar este caso. Pero este es el caso de una jovencita del norte, de Culiacán, o de Sonora, o de por allá del norte. Una niña preciosa de 17 años, que igual que a Mairani, N cantidad de síncopes, ya no me acuerdo, 20 o algo así. Entonces, y desde los 7 añitos, o sea, tenía 10 años desmayándose. Y bueno, pediatras, médicos generales, por supuesto neurólogo, tenía la niña deformadas sus encías por los anticomiciales, porque le van escalando, no le das el epival, que es el que dan de entrada, entonces ahora le agrego ABP y luego topiramato, y la niña tenía 3 anticomiciales, entonces sus encías ya estaban completamente deformadas, y se seguía desmayando con 3 anticomiciales. Fue hasta que la niña cae, se desploma en la escuela y en esta ocasión no recupera el estado de conciencia. Llega al hospital viva y documentan fibrilación ventricular. Y entonces, a lo mejor tiene algo en el corazón, ¿no? Y nos refirieron a este caso. Entonces, esta mamá negó el antecedente de muerte súbita en la preconsulta, que es nuestro filtro, en la preconsulta de clasificación, en la preconsulta de cardiología y en el laboratorio. Negó el antecedente de muerte súbita. Cuando yo le pregunté, pues era la 4ª vez que alguien le preguntaba sobre ese antecedente, la mamá me dijo también que no había antecedente, pero su mirada no podía dejar tranquilo a nadie. Lo dijo muy triste. No, doctora. Entonces no insistí y esperé un mejor momento. Hice una prueba de esfuerzo con esta nena y rapidito, aquí tenemos, es una prueba de Bruce, estamos en la etapa 1, la niña apenas se sube a la banda y hace esto. ¿Ok? Estas son extrasístoles ventriculares, claramente, como pueden ver. Y este es un periodo de bigeminismo, un latido sinusal, una extrasístole, sinusal, extrasístole. Entonces, esto es diagnóstico en el contexto clínico que estamos hablando, pero la dejé seguir un poquito.
y hizo esto. En este momento la niña sigue despierta, ¿ok? Caminando rápido en la banda. Ahí sí ya no la deje seguir porque lo que viene es la FB y el desmayo. No se requiere para hacer el diagnóstico, la niña tiene una mutación en rianodina, ¿ok? Entonces, fíjense que acabo de regresar de mi primer viaje a Nueva York, que no conocía, y cuando entré a mi cuarto de hotel, están me gusta mucho cómo tienen la decoración de ese hotel porque tienen como tapiz, pero de un realismo, la verdad, impresionante. Entonces, esta era la entrada de mi cuarto de hotel. Y me gustó mucho cuando llegué y le tomé una foto. Y lo primero que pensé cuando yo vi esto, dije, wow, número uno, ¿dónde es Meat Market? Porque no conocía dónde era eso. Y número dos, definitivamente nada es lo que parece, ¿verdad? Tenemos que ser observadores, porque esto de verdad que parecía la entrada de Meat Market, lo que sea que fuera, que ahora ya sé y se los voy a contar. Y también pensé que lo mismo pasa en la clínica. ¿Estás por aquí, Vane? Estamos en el mismo canal. Cuando le mostré esto, le platiqué, me impresionó un poco porque me dijo, wow, nada es lo que parece, como en la clínica. Vale, estamos en el mismo canal, en el simposio vas a saber por qué. Ok, bueno, lo puse en mi muro de Facebook y les dije a mis amigos que el que dijera a dónde estaba entrando, lo iba a invitar a un café. Y entonces empezaron a dar opiniones. Y todos decían, entalado, entalado, entalado. Y el más audaz fue el que me dijo, estás entrando a Meat Market, que es una galería que está en la calle tal, de tal, y que está precioso, y que no sé qué, no sé qué. Y bien, caliente, cercano, casi te ganas el café, pero no, porque no fueron observadores y no fueron buenos clínicos. Y tenía varias pistas muy importantes. Tenía una alarma contra incendios de interiores, aquí. Y luego tenía una chapa y la rendija para la llave, para la tarjeta de la puerta del hotel. Y si hubieran sido más obsesivos, porque no tenemos que saber todo, pero tenemos amigos que saben algunas otras cosas que nosotros sabemos, o tenemos el internet, y a lo mejor te podías meter y decir dónde está Meat Market, y el número no corresponde con el número de Meat Market. Entonces, pues no fuimos buenos clínicos, y esta es la verdadera entrada de ese lugarcito, que es una galería. Y lo mismo pasó con la mamá de esta muchachita, porque ella me dijo, no ha muerto nadie en su familia, mija, súbitamente, algún niño, alguna persona algún aborto. No. Dijo por cuarta vez, no. Porque en nuestro ambiente cultural la gente le da entre miedo, vergüenza, tal vez yo tengo algo malo, tal vez yo he ocasionado eso. Pero ese no decía que había algo atrás y que esa respuesta era incompleta. Cuando esperé un mejor momento, hay que hacernos amigos de nuestros pacientes y de los papás de nuestros pacientes para que nos confíen sus cosas, y tenía 9 hijos que habían muerto súbitamente. Y ahí termino. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, para seguir con el programa. Igual bueno, remarcar la importancia, el caso es prácticamente la niña está en paro, lo que tiene son respiraciones agónicas, ¿sí? Obviamente nadie que estaba cerca de ella sabía que estaba en paro o preparo, ¿sí? Se recuperó, gracias a Dios, ¿verdad? Pero debió haberse seguido la cadena de supervivencia, ¿sí? Se debió haber pedido ayuda, solicitar un desfibrilador y tratarla. Seguramente estaba en FB, se recuperó como así lo hizo, pero más que un síncope es un estado de preparo.
A lo mejor lo que lo confunde es que se recupera, pero esa condición es un estado de paro. Igual remarcar que es importante para todo el personal de salud de cualquier nivel que tengan los cursos de RCP, básicos y avanzados. Y en la historia, como bien lo dijiste, si el aspecto lleva a que se tarde y se pone cianótico o morado y tiene respiraciones de ese tipo, ya no es síncope, entra a un estado de paro prácticamente. Entonces debe hacer la alerta inmediata porque